Entonces vamos a iniciar con nuestros indicadores, nuestra portada de cuarto periodo. Este periodo vamos a iniciar con el tema en la recolección de información en el enfoque cualitativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué será eso de recolectar datos? ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo les digo Profe, que vamos a hacer recolección? para ir haciendo el cuarto periodo, ¿me puedes decir un color cualquiera? Azul. Profe, ¿no sería cuando usted tiene una pregunta y la resuelve esto? O sea, no, decirle así como ejemplo, está investigando una muerte, decirlo así. Pero el criminal dejó su huella, entonces ya eso no sería el recolectar el dato, la huella que dejó o algo que específicamente que nos pueda llevar a... Las pistas. Sí, algo así. Y me encanta, María Gabriela, ese ejemplo que tú pusiste. ¿Por qué? Porque es que los datos no siempre son respuestas a preguntas. Son todas esas cosas que nos sirven para comprobar, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho el ejemplo que pusiste porque me estás diciendo, bueno, son pistas, llamémoslo de alguna manera, pruebas, ¿cierto? Entonces, no siempre, cuando yo digo recolectar datos, no siempre quiere decir que yo tengo que hacer una pregunta para que me respondan esa pregunta, ¿cierto? Simplemente, o sea, como quien dice, simplemente hablar con otras personas. Cada vez que nosotros vamos a recolectar datos en información, sí, utilizamos la pregunta, pero hay otras formas también de recolectar esa información. Entonces, debemos como investigadores estar abiertos a esas múltiples formas. Porque, ¿qué sucede en investigación? Uno le dice a los estudiantes investigadores, bueno, vamos a comenzar a hacer recolección de datos. Entonces ellos se imaginan, vamos a hacer las encuestas, ¿cierto? Pero no siempre es la encuesta el único medio de recolectar datos. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos el método científico, que yo les decía que había una acción que era súper importante en el investigador, que era la más importante, que inclusive es el primer paso del método científico. Observación. La observación. Observación. La observación es súper importante, ¿cierto? Y la observación, para nosotros como investigadores hacer observación, tenemos que ser muy imparciales. Cuando yo hablo de imparciales, es tener como la capacidad de alejar un poquito mi sentimiento, lo que yo siento frente a la problemática que se está, y llamémoslo de alguna manera, tener la capacidad de ver un poco más allá lo que yo estoy observando. Entonces, llamémoslo de alguna manera, des en cuenta de que la observación también sea una forma de recolectar información. ¿Cuál será, llamémoslo de alguna manera, esa manera de comprobar? Porque en investigación recuerden que todo se debe comprobar, ¿cierto? Si yo hago una entrevista, debe quedar el papel de la entrevista o el video o lo que hagamos de la encuesta, la entrevista. Pero si yo hago observación, ¿dónde debe quedar esa evidencia? Puede ser en nuestra cabeza o en un diario. En un diario, porque tú a la hora de que vas a hacer una sustentación o vas a enviar tu investigación a Europa, no puedes mandar tu cabeza con tu investigación, ¿cierto? Para que digan, no, esta es la prueba de que se hizo observación. Entonces, en investigación, la prueba de que sí se hizo observación se debe consignar en el diario de campo. Por eso es importante para nosotros como investigadores tener ese diario de campo y ser muy juiciosos en llenar ese diario de campo. Entonces, eso va a ser una de las cosas que vamos a aprender este periodo. ¿Cómo vamos a llevar un diario de campo? ¿Cómo se debe llenar? ¿Qué debo poner allí? Este abrebocas, pues para que entremos a lo que es la parte de recolección de información. Entonces, les voy a dar 5 minuticos más para que por favor terminemos la portada. Es importante que le pongamos cuarto periodo. Aquí alguien me estaba preguntando en el chat que si ponemos el cuarto periodo. Sí, es el cuarto periodo. Este es el tema del cuarto periodo.
La idea es que cuando nosotros terminemos el cuarto periodo, ustedes van a estar en la capacidad, en primera instancia, de reconocer las diferentes fuentes de información, tanto primarias como secundarias, que aportan datos importantes a una investigación científica. Y en segunda medida van a tener la capacidad de conocer los principales instrumentos para recolectar datos en una investigación dentro del enfoque cualitativo. Entonces, por favor, vamos a copiar los indicadores en nuestro cuadernito. Para poder cumplir con estos indicadores, pues nosotros vamos a abordarlos desde estas 4 temáticas. Específicamente contar qué es una fuente de información, tanto primaria como secundaria. Vamos a hablar de algo que se llama medición. Vamos a hablar de algo que se llama instrumentos de recolección, y aunque en el enfoque cualitativo existen muchos instrumentos de recolección, este año vamos a ver únicamente la observación. Los otros instrumentos de recolección dentro del enfoque cualitativo los vamos a ver en el grado 7º. ¿Listo? Entonces, este año vamos a ver exclusivamente la observación. Pero para que ustedes tengan en cuenta que la observación es una acción netamente cualitativa. ¿Listo? Ustedes ya me están manejando los términos, ya me saben qué es cualitativo, ya saben qué es cuantitativo, y cuando yo les digo que la observación es netamente cualitativa, entonces ya se enfocan un poquito más en qué es lo que se quiere. ¿Listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, nuestro primer tema es las fuentes de información. ¿Listo? Entonces, después de que colocamos los temas, por favor vamos a colocar el título Fuentes de información para iniciar con la temática de la primera temática. De fuentes de información, vamos a responder allí 2 preguntitas en su cuaderno que van a corresponder a la actividad de exploración. Entonces, las 2 preguntas puntuales son, ¿en dónde creen ustedes que deben buscar la información cuando van a realizar una investigación científica? ¿Cierto? Entonces, por favor, la respuesta me la ponen en el cuaderno. Después de escribir fuente de exploración. Fuente de información. El título es fuente de información, míralo. Fuentes de información. Y vamos en primera instancia a responder estas 2 preguntas que son nuestra exploración. ¿Listo? ¿En dónde se debe buscar la información científica dónde se debe buscar la información para una investigación científica? Y la segunda es, ¿qué son las fuentes de información? Entonces, recordemos que para responder estas preguntas, como son exploraciones, no tienen que buscarlas en ningún lado. Es lo que ustedes saben o creen saber respecto a estas 2 preguntas. ¿Cierto? Es la manera de medirse en ustedes de pronto qué van a aprender o cómo lo van a aprender. De estas preguntas, ¿van a salir en la guía? No. Profe, ¿hasta cuándo Estas tenemos para mandarle la guía? Las respuestas Estas- las tenemos que poner en la guía. Exactamente, porque estas mismas preguntas ustedes las van a encontrar en la guía. Ah, bueno. Profe, pero tú no has subido nada a la plataforma. De pronto no demora en publicarse, mi amor, porque yo dejo eso programadito. Sharon, en la plataforma no, en Classroom. En Classroom. Recuerden que todo es en Classroom. Todo. Ustedes se ¿Y encuentran hasta todo en cuándo vamos Classroom. a tener para enviártelo? Bueno, la publicación, venga, miramos aquí. Sí, la publicación ya está hecha. Ya se publicó. Dice fuentes de información. Tienen la guía, una guía que ustedes van a poderla desarrollar allí mismo y tiene fecha de entrega del 29 de septiembre, es decir, la otra semana.
La otra semana nosotros no tenemos encuentro, O sea, estaría. pero sí me deben enviar la guía. ¿Listo? Y yo les voy a pedir el favor, mis chicos, que seamos muy puntuales con esas entregas, porque este periodo no vamos a hacer lo mismo del periodo pasado, que era la última semana del periodo y resulta que resolviendo las actividades de primera semana todavía. Entonces, este periodo no vamos a hacer eso. Ustedes saben que si no me entregan una actividad, y no solamente conmigo, es con cualquier materia, si ustedes no entregan una actividad, ustedes tienen un límite de tiempo para ponerse al día con esas actividades. No debemos esperar a último momento del periodo académico porque este periodo no se les va a recibir la última semana. Profe, una pregunta, la primera pregunta, ¿en dónde se debe buscar la información para una investigación científica? ¿Entraría también todas las investigaciones, por ejemplo, decir que en el lugar de los hechos? Sí, también. ¿Se podría escribir eso? Profe, no recordemos que la definición como tal de una fuente de información es que son instrumentos para el conocimiento, la búsqueda y acceso a la misma información. Entonces, ¿qué son las fuentes de información? ¿Qué pueden ser las fuentes de información? Porque ya vimos el término, pero ¿qué pueden ser esas fuentes de información? Entonces pueden ser cualquier escrito, cualquier testimonio gráfico o visual. Cuando yo digo testimonio gráfico, pueden ser fotografías, pueden ser dibujos, ¿cierto? Visual, audiovisual, videos, ¿cierto? Que nos proporcionen datos sobre el tema que estamos investigando. Entonces, decir que, por ejemplo, un video de YouTube es una fuente de información, ¿será cierto o será falso? Decir algo, si yo tengo una charla con un veterinario y mi investigación es sobre los perritos, ¿eso será una fuente de información? Sí, Sí, profe. ¿Por qué creen ustedes que puede ser una fuente de porque información? él estudió y leyó libros, se informó de todo para poder aprender sobre los animales, Porque ya tiene Ya puedes experiencia y pagarlo. puede brindar información verídica y confiable. Ok, Sí, profe, ya perfecto. te puedes Es pasar. decir que ese veterinario viene siendo como un experto sobre mi tema, ¿cierto? Cosa diferente que yo dijera, bueno, voy a hablar con un mecánico sobre los animalitos. ¿Será correcto? no, ¿Por qué? porque puede ser que el veterinario tenga conciencia de que es el mecanismo, pero no puede, o sea, ya no sería lo mismo que preguntarle a un mecánico que sí es experto certificado. o que ya tiene más experiencia que un Ok, veterinario. muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque, tenemos que enviar la evidencia, es el que está en Classroom, ¿cierto? sí, mi amor, el que está en claro. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué les hago esa pregunta de esa manera? Porque aunque aparentemente todas las personas pueden ser fuente de información en un momento dado, yo tengo que aprender a seleccionar esas personas o esas fuentes porque deben ser coherentes o deben estar de acuerdo a ese tema que yo estoy investigando, ¿cierto? Entonces, no es lógico que si mi investigación es sobre perritos, yo le haga una entrevista a un señor que repara autos, por ejemplo. No tienen nada que ver en el tema. Entonces, es algo errado. Lo coherente sería que yo o hable con una persona que es veterinaria o un docente de universidad de veterinaria o de pronto una persona, porque hay personas que sin tener el título tienen la experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, la gente del campo, ellos tienen muchísima sabiduría en torno al cuidado de animales. Entonces, de pronto, si yo charlo con una persona de campo que haya cuidado animalitos, entonces de pronto él me pueda orientar en ciertas cosas, ¿cierto? Y no tiene el título, pero tiene la experiencia. Unos amigos de mi papá que tienen como, no sé si es un tío, un primo, o sea, que no estudió medicina, sino que solo Sí. leyó y se la pasó por internet y sabe mucho.
sea, sé dónde aplicar las inyecciones, sabe cuál medicina sirve para tal y así. O sea, sabe todo lo que sabe alguien que estudia medicina normal. Yo no me Muy bien. Profe, para que sea una fuente de información, ¿tiene que ser veraz o simplemente así sea errónea, sigue No. siendo? Tiene que ser veraz, porque nosotros estamos hablando de investigación y nosotros siempre tenemos que cerciorarnos de que esa información que nos están dando es verídica, porque hace parte fundamental para los resultados de nuestra investigación. Por eso, aquí en esta diapositiva yo les dejo al lado derecho unas fuentes donde por internet podemos buscar información que tiene que ver con investigaciones. ¿Listo? Entonces allí se van a quedar con ese pantallazo como para que exploremos esos navegadores. Bueno, mis chicos, la clase se nos acabó. Recordarles que en el Classroom quedó la guía, es un tallercito. Allí vamos a ver la diferencia entre una fuente primaria, una fuente secundaria, y es un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Recuerden que los ejercicios que hacemos en investigación en adelante es relacionados con su tema de investigación, con el que ustedes escogieron desde segundo periodo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, mis amores. Entonces, Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, recuerden que en Classroom me la pueden formular y yo con mucho gusto allí les soluciono. Chao, Bueno, profe. entonces, muchas gracias.